por VT. 5 de la tarde, 26 minutos. Estamos en esta audiencia pública en vivo, transmitiendo desde el 104.1 FM y en www.xbt.com. Con el gobernador Núñez estamos platicando y a punto ya de empezar a atender la correspondencia que nos han hecho llegar. Pero creo que es importante saber qué viene. ¿Qué nos espera en este cierre de año, gobernador? ¿Va a ser un 2016 bueno, malo, regular? ¿Cómo va a ser este cierre de año? Bueno, Emanuel, tú recordarás que en mi primer año yo dividí mi sexenio en 3 etapas. La etapa de enfrentamiento de la crisis de su fase más aguda, los 2 primeros años. La etapa de la consolidación. Perdón, ¿se cumplió esa etapa? Los 2 segundos ¿Se años. subsanó los 2 primeros años, digamos que lo que habían pensado como difícil para tratar de equilibrar y nivelar, se logró ese equilibrio que ustedes buscaban? El problema financiero, digamos, llegamos a un cierto equilibrio, ¿no? Desde ese punto de vista sí se logró. Por otro lado, la última etapa sería la de crecimiento, los 2 últimos años. 2017, 2018. Evidentemente esto requiere un ajuste porque no contábamos con la crisis petrolera y dada la petrodependencia que tiene la economía y las finanzas del Estado del petróleo, pues evidentemente nos impacta. Pero tu pregunta, ¿cómo cerraremos este año? Yo creo que empezaremos a ver luz al final del túnel. ¿Vendrán mejores meses de los que hemos vivido hasta el momento? Recuerda que tenemos 2 segmentos de la economía tabasqueña, la economía petrolera y la economía no petrolera. Obviamente, la economía petrolera es la que nos ha metido en problemas porque es de la que dependemos en exceso. Y hemos tenido que hablar de que tenemos que aprovechar la oportunidad para diversificar y despetrolizar la economía y volver a la economía no petrolera en la que el Estado ha tenido muchas actividades exitosas en el pasado. 2 rubros le hemos dado prioridad: agroindustria y turismo. Y desde luego hay otras muchas actividades propias de la economía del conocimiento. Pero en la propia economía petrolera podrá empezarse a verse buenos resultados derivado de la tercera licitación de la primera ronda de licitaciones hecha por las autoridades de hidrocarburos en el país, energéticas, porque esa tercera licitación, a diferencia de las 2 primeras que fueron bloques de localizaciones para la actividad petrolera en el mar, en el litoral de Tabasco, frente a nuestras costas, y allí hay muchas localizaciones, pero esas requieren en muchos casos de exploración todavía para confirmar si hay o no hay petróleo. Requieren de extracción, de perforación y de inversiones mayores que ante los problemas del precio del petróleo, los propios inversionistas van muy prudentemente cumpliendo las metas pactadas. En cambio, la tercera licitación de la primera ronda involucró bloques de territorio continental en Tabasco. Recordemos que Tabasco, por ejemplo, a diferencia de Campeche, su fuerza petrolera está en el mar, no está en el territorio del estado de Campeche. Tabasco tiene fuerza petrolera en el mar, en el litoral de Tabasco, pero también en la zona continental, en el territorio del estado. De hecho, de 17 municipios que tenemos, 14 se consideran petroleros. Entonces, en este caso se trata, Emanuel, de los llamados campos y pozos maduros. Es decir, son campos y pozos que Pemex ya trabajó. Entonces, primero que nada está confirmado que sí hay petróleo, ahí no hay que explorar. Que Pemex no agotó la explotación de esos campos y pozos. Se estima, según me han dicho diversos técnicos,
que pudiera haberse aprovechado un 30% de las reservas de yacimientos en esos campos y pozos, lo cual quiere decir que hay un 70% disponible para producir. Tercero, se requieren de inversiones, que a Pemex no le resultaba rentable en la escala que operaba Pemex. Entonces Pemex sacó la etapa del petróleo barato y fácil. En el momento que necesitaba hacer inversiones, no cuantiosas, no eran pozos para el tamaño de Pemex comparado con lo que le estaba dando Cantarell, que no invirtió, los abandonó, y hoy se regresaría a ellos. Entonces, en estos casos, los que ganaron las licitaciones ya están prestos a empezar a trabajar y veríamos los primeros resultados en 2017, sin lugar a dudas. Bien, entonces un cierre de año mejor que lo que hemos vivido hasta el momento en este 2016. Que hemos vivido hacia el cierre de los dos y además años. Con la esperanza de que el 2017 se sienta mayor la reactivación económica. Correcto. Y además que vayan madurando, Emanuel, algunos de los proyectos a los que les hemos apostado en la diversificación económica. ¿Cuáles son las dos grandes buenas noticias del campo tabasqueño? No son las únicas, pero las dos buenas son, uno, la expansión de la palma de aceite. Ya estamos en el orden de 20,000 hectáreas y sigue expandiéndose. Ya sabes tú que hay una extractora de aceite en Jalapa que ya duplicó su capacidad de procesamiento. Desde que me llevaron a visitarla, los propietarios me dijeron que se había hecho con un criterio modular para que en la medida que aumentara la producción de palma, ellos pudieran duplicar, que cosa que ya hicieron, la capacidad de extracción de aceite. Porque si no, los camiones se pasan horas de horas para poder descargar la palma de aceite que llevan, el fruto. En segundo lugar, está por terminarse una segunda planta extractora en Emiliano Zapata, ya llevan un avance del 80%. Tuvieron problemas de financiamiento, les pegó la devaluación del peso frente al dólar, pero ya superaron esos problemas y van. Y están proyectadas otra extractora de aceite en Huimanguillo y otra más en Tenosique. Y ya con un volumen así, más lo que existe en Palenque, que hay 2 extractoras de aceite, entonces se podría justificar en la región una refinadora que agrega mucho valor al tema, porque la única que hay para abastecer o para procesar el aceite de todo el sur-sureste está en Minatitlán, y evidentemente ya empieza a ser desbordada en su capacidad de procesamiento, de tal manera que ahí hay camino y resulta rentable para los productores. La segunda buena noticia es las plantaciones madereras comerciales. Ya tenemos 50,000 hectáreas reforestadas en Tabasco. Es como una especie de péndulo. Teníamos selva, la quitamos para meter pastura y ahora vamos de regreso, dejamos la pastura y volvemos a lo forestal. Son varias especies y la novedad es que ya existe la primera agroindustria, que por cierto es muy estimulante, como gobernador lo digo, porque es un proyecto que me lo platicaron siendo gobernador electo, y hoy ya es una planta que está trabajando en Huimanguillo, la productora de tableros de mediana densidad, que le llaman tableros MDF en el lenguaje especializado, que está a cargo de una empresa mexicana llamada Protic, que tiene un 80% de financiamiento alemán, un 20% de financiamiento español. Le han invitado al presidente Peña para que venga a inaugurarla, pero ya está trabajando, y abre brecha en la agroindustria de la madera. Es la primera en todo el sur-sureste en materia agroindustrial maderera, y se van a expandir, y ellos están dispuestos a seguir en la línea productiva a otras plantas industriales. Y está el horizonte que se asoció con la crisis petrolera de que se nos incluyera como la 4ª zona económica especial
adicional a las 3 que originalmente planteó el presidente de la República. Recordarás que habló de Lázaro Cárdenas en los límites entre Michoacán y Guerrero, que habló de Salina Cruz vinculado con Coatzacoalcos en el corredor del Istmo de Tehuantepec, y que habló de Puerto Madero en Chiapas. Bueno, la circunstancia del petróleo, la gestoría de los diputados y senadores por Tabasco, también la gestión del gobierno del estado y la disposición de la Secretaría de Hacienda y del gobierno de la República en su conjunto, permitió establecer una 4ª zona económica especial, que no es para mañana, no es algo a corto plazo, pero nos da aliento en lo que veníamos haciendo. Incluso déjame decirte una satisfacción, es que varios de los funcionarios federales que han conocido lo que hemos venido haciendo, por ejemplo, en relación con el puerto de frontera, nos han dicho, lo acaba de declarar el director de aduanas del sistema de administración tributario, somos la entidad federativa con zona económica especial que va más avanzado en los estudios que se requerirían para hacer una zona económica especial, y entonces que hay que aprovecharlo en el tiempo, lo cual es una buena noticia. Lo que veníamos haciendo sirve para la zona económica especial. Nos decía hace un momento que en relación a la cuestión económica, para finales de año, inicios del próximo año, las cosas se van a recomponer, serán mejores, por lo menos es lo que se espera. Sí. En el tema de seguridad, ¿puede decir lo mismo, gobernador? Yo creo que estamos empeñados en que así sea también. Y cambió la estrategia, refuerza la Secretaría de Gobierno, le da una encomienda en particular a Gustavo Rosario Torres de estar dándole seguimiento puntual al tema de seguridad. El licenciado Gustavo Rosario ya fue procurador de justicia del Estado, entonces tiene una especial sensibilidad para el tema de la lucha contra el delito. Ese es el argumento. Esa es una ventaja comparativa, además de sus funciones de orden político, pues, responsable de la política interna del Estado, y le he pedido que nos apoye. Y los relevos recientes en los mandos, fundamentalmente me ha apoyado en gente que ya tenía algún tiempo trabajando dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, que ya es conocido, que ya lo conocen y que tiene una formación policíaca profesional de muchos años. Entonces, y las estrategias, estamos... ¿Una nueva estrategia? Estamos de la mano con el gobierno de la República. ¿Es una nueva estrategia? Déjame decirte que acabo de ser convocado para pasado mañana miércoles por la tarde, junto con otros 18 gobernadores, para revisar con el secretario de Gobernación la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Y seguramente habrá una revisión a la luz de los indicadores que tenemos, y nosotros aportaremos lo que estamos haciendo por nuestra parte. Lo que se venía haciendo a partir de que entra Gustavo Rosario cambia, y es otra la estrategia en el combate a la delincuencia. Digamos que estamos, no es generación espontánea, ¿no? Había cosas que veníamos trabajando. De inmediato pusimos estas bases de operación mixta, teníamos unos retenes ahí muy precarios, ya ahora tienen instalaciones, tienen caseta, tienen lectoras de placas, tienen equipamiento para poder hacer un trabajo más definido. Y desde luego estamos muy de la mano con la Fiscalía Antisecuestro, la Comisión Antisecuestro más específicamente, con la Comisión de Seguridad, y hemos hablado de la posibilidad, depende nada más de la capacidad de atendernos del gobierno federal, para que alguna parte de la gendarmería nos pudiera ayudar, no tanto en tareas de operación, Emanuel, sino en tareas de inteligencia, de combate al delito, de prevención del delito, de investigación, y de ahí que estemos modificando estrategias diferenciadas por delito. A veces suponemos que los policías están preparados para perseguir todas las formas del delito, y la verdad es que el delito también tiene una cierta, vamos a decirlo así, especialización,
que requiere también especialización en su combate. Entonces esta estrategia tiene elementos diferenciados según el tipo de delito. ¿Qué plazos se han marcado? La gente lo que quiere saber es cuándo veremos resultados. Hemos propuesto que hayamos influido en modificar las tendencias en la incidencia delictiva de aquí a fin de año. Entonces se debe de notar sí, desde de luego. Aquí a fin de año los resultados positivos en el combate a la delincuencia. Así es, Emanuel. Es urgente que lo hagamos y estamos empeñados en que así sea y comprometidos con los tabasqueños. Gobernador, tenemos ya muchísima correspondencia y no hemos empezado prácticamente a darle causa a la audiencia pública. Sin embargo, hay otros muchos temas. Yo le voy a invitar más adelante para una entrevista. Encantado, y abordar el sinfín de temas que hay y que la gente está interesado en que usted se refiera a ellos. Sin embargo, hay uno en particular que creo que es importante abordar esta tarde y tiene que ver con el tema de la reforma educativa. Seguimos escuchando una parte del magisterio, en particular a la CENTE, argumentar sobre la reforma educativa y contrasta con lo que afirma la autoridad, el gobierno. La gente se confunde, gobernador. ¿Qué hacer? ¿Cómo tener claridad en el tema? Claro. Mira, Emanuel, yo creo que hay veces que las estrategias gubernamentales fallan hasta por problemas de comunicación. Es algo que yo reconozco incluso en sentido autocrítico de mi propia gestión gubernamental. Hay una autora, Soledad Loaesa, que tiene un estudio de un caso que generó un movimiento de protesta contra el gobierno federal mexicano, que lo caricaturizo, pero en esencia dice que cuando el presidente López Mateos y el secretario de Educación Jaime Torres Bodet plantean que haya libros de texto para contribuir a la condición obligatoria del Estado de impartir educación, originalmente se habla de libro de texto único. Y entonces se dijo, totalitarismo, van a querer uniformarnos a los mexicanos con una versión única. Libro de texto obligatorio, dijeron en un segundo momento. Dictadura, dijeron algunos representativos del sector empresarial de aquel entonces. Finalmente dijeron libro de texto gratuito. Así sí. Un problema de comunicación por un adjetivo. Yo te diría que... Perdón, ¿es el fondo entonces de este conflicto entre la CENTE y el gobierno de la República? Es que la reforma educativa, traje hasta mi acordeón porque sí me parece un tema muy relevante, tiene que ver con muchos aspectos de la vertiente educativa, de manera integral, pero debutó, apareció visible ante la opinión pública, ante los propios actores del tema educativo, solo por el lado de la versión laboral administrativa de la evaluación de desempeño de los profesores. Y entonces muchos dijeron, es solo una reforma administrativa laboral, pero no es una reforma educativa. No, sí es una reforma educativa. Déjame mencionarte, Manuel, las 7 prioridades que abarca la reforma educativa. El fortalecimiento de la escuela como el centro del corazón del sistema educativo para la enseñanza-aprendizaje. La dotación de infraestructura, equipamiento y materiales educativos. Hay todo un programa para que no solo la escuela se autogobierne, la escuela sea el corazón del sistema educativo, sino que esté en instalaciones apropiadas. Ya hemos hablado algo de ello. El tercer tema es el desarrollo del profesional, del personal docente, que es el tema laboral administrativo, que es el único que se ha visto, que es el único que se ha hecho pleito, digamos. Que inquieta mucho porque sienten incertidumbre los profesores. El cuarto es planes y programas de estudio. ¿Cómo no va a haber en una reforma educativa una revisión integral de los planes y programas de estudio cuando el mundo está viviendo un cambio de civilización? Este es el tiempo que nos toca vivir. Mucho del conocimiento que abrevamos las generaciones anteriores, poco útil es ya, no digo que todo,
pero a las nuevas generaciones que están enfrentando por razones del avance tecnológico vertiginoso otros desafíos, pues claro que hay que revisar los planes y programas de estudio. Se ha hecho un planteamiento de modelo educativo, un planteamiento de currícula de materias, y se va a hacer una consulta nacional. Aquí mismo vamos a tener un foro ahora en septiembre. En su oportunidad Víctor López Cruz puede dar los detalles para escuchar los puntos de vista de, obviamente, los maestros y las maestras. Sin ellos no hay reforma educativa posible, de las autoridades educativas, de los padres de familia y de todos los sectores sociales interesados. Quinto, equidad e inclusión. Se quiere que la escuela contribuya a abatir el rezago educativo que traemos, que no sigamos arrastrando, por ejemplo, este tema del analfabetismo eternamente, sino que hagamos un replanteamiento de fondo y que haya posibilidades de mucha inclusión social. Vinculaciones entre la educación y el mercado laboral sería la sexta vertiente. No producir en serie profesionistas que en el momento que salgan al mercado de trabajo no encuentren empleo. Entonces hay que vincular la escuela con el sistema productivo y económico. Y por último, una reforma administrativa interna de la gestión educativa de las autoridades vinculadas. Esto es la reforma educativa, 7 aspectos, no solo el tema de la evaluación de desempeño de los maestros. Ahora, los disidentes de la reforma educativa, con mucha frecuencia, Manuel, manejan mentiras, falacias, falsedades respecto de lo que dicen que es la reforma educativa. Por ejemplo, le dicen a los padres de familia, porque, por ejemplo, el Magisterio de Tabasco, de manera muy responsable, no ha respondido a estas mentiras. Y hay que reconocérselo a cada uno de los maestros de Tabasco y a sus organizaciones sindicales responsables. Pero lo que han hecho es decirle, se va a privatizar la educación. Falso de toda falsedad. Pero le dicen, te van a cobrar para que se le pague a los intendentes, a los maestros, para pagar el agua, para pagar la luz. Entonces a la gente pues le ponen los pelos de punta, porque parte de la educación gratuita pues es precisamente que todos estos servicios y aún más el libro de texto y los útiles escolares y las becas y los desayunos escolares forman parte de la gratuidad de la educación. Nadie ha planteado que la educación debe ser gratuita. Es por mandato constitucional ya en el nivel preescolar, primario, secundario y preparatorio. Todavía no es en el superior, pero en muchas ocasiones, también en el nivel superior de los universitarios, de los tecnológicos, casi el cobro de cuotas es simbólico y es realmente gratuito, pero todavía constitucionalmente la educación superior no es gratuita. Luego también dicen que le van a quitar en los planes y programas de estudio ciertos contenidos relativos a la sexualidad y que van a agregar otros. Bueno, tampoco esto es cierto. Entonces son una serie de falsedades con los que muchas veces sorprenden a quienes no lo saben, de buena fe, a padres de familia, pero a los maestros no, porque los maestros saben bien que eso no es la reforma educativa. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo... Inestabilidad, ingobernabilidad. Pues, ¿es político, gobernador? Desde luego que sí, y es además la defensa de intereses creados al paso del tiempo, donde hubo casos en estados en donde... Como Oaxaca, por ejemplo. Una parte de la organización sindical se hizo cargo de la educación. Entonces, por ejemplo, la licencia, el permiso al maestro no se lo daba la autoridad educativa, el director de la escuela, se lo daba el delegado de esta organización sindical. Entonces los líderes sindicales disidentes a la reforma educativa lo que pretenden es seguir disfrutando de sus canonjías y por eso están en contra. Esa es la explicación. En esencia, esa es la explicación.
Porque yo creo que la reforma educativa, como todo proceso social, tiene que tener adecuaciones. Nada es perfecto en el diseño de origen. Muchas cosas que se imaginaron, a lo mejor a la hora de aplicarlas no funcionan. La experiencia te aconseja hacer ajustes. Y esa disposición la tenemos todas las autoridades. Es sensato, pero de lo que se trata pues no es estar cerrado ahí donde es conveniente hacerle ajustes a la reforma educativa, pero pretender echar marcha atrás cuando el desafío de nuestro tiempo es ser sociedad y economía del conocimiento, pues sería condenar a las nuevas generaciones a que no puedan participar en un mundo que cada vez va a ser, como ya lo es, más y más competitivo y sin fronteras, abierto cada vez más, con grandes migraciones, que lo estamos viendo como fenómeno en muchas partes del mundo. Entonces tenemos que preparar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, para los retos que les va a tocar vivir en su tiempo. ¿Cómo destrabar el tema? ¿Cómo resolver este problema nacional? Porque ya es un problema nacional y en particular en algunos estados que ya están viviendo situaciones muy serias de impacto económico, entre otras cosas que están padeciendo. ¿Cómo destrabar cuando estamos viendo que lo que mueve a estos líderes son cuestiones personales, de intereses económicos, de intereses pues incluso de poder? De entrada, Emanuel, obviamente con diálogo, negociación y acuerdo. Pero si evidentemente una de las partes se niega al acuerdo, sí dialoga, pero a partir de que se reconozca su posición y de ahí no se mueve, pues entonces llega un momento que se tiene que aplicar el Estado de Derecho y tienes necesariamente que actuar como autoridad. No es lo deseable, pero también depende de a dónde te lleva la otra parte con su intransigencia y su intemperancia. ¿Se ha tardado el gobierno de la República? Pues yo no emito juicio de valor porque no tengo el pulso directo de la situación. En el caso te puedo decir, porque fui subsecretario de Gobernación y en algunas ocasiones me tocó atender a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la llamada CENTE, pues sabíamos que algunos de sus miembros tenían relaciones con grupos muy pequeños, pero de los que proclaman la vía violenta para resolver problemas del país. Grupos armados, me está diciendo. El ERPI, en Guerrero y en Oaxaca, para ser muy claro. Entonces no puedo decir, desde la perspectiva de Tabasco, que no tenemos esa realidad, de que está bien o está mal el tiempo que el gobierno de la República ha otorgado, porque estoy consciente, ya me tocó vivir desde esa ventanilla, que hay que tener el pulso de cada entidad federativa. Entonces yo no quiero decir está mal, pero por lo que toca con nosotros, yo estoy muy contento por la respuesta de los tabasqueños, porque somos respetuosísimos de la libertad sindical, de la libertad de asociación de los maestros como de cualquier otro trabajador. Pero hemos visto los métodos de la coordinadora, y son métodos de intransigencia y de imponer a la mala su posición, y eso no lo queremos para Tabasco. Y por lo Tabasco tanto tenemos un magisterio responsable y estamos dispuestos a dialogar hasta el infinito. En eso te puedo decir que estoy posgraduado. He dedicado muchas horas de mi vida a estar sentado hablando con la gente para resolver problemas del país y de Tabasco. Pero todo tiene un límite, Pero gobernador. efectivamente hay un límite que es el Estado de Derecho. Y hay que aplicar el Estado de Derecho cuando las cuestiones ya se rebasan. Sí, porque si no, afectas a terceros y le haces daño a la sociedad en su conjunto. 4 minutos para las 6 de la tarde. Gobernador, antes de la pausa y ya para concluir esta parte de preguntas, le quiero que me responda en su percepción cuál es el municipio más amolado de Tabasco. Yo creo que Jonuta. Jonuta de alguna manera no está en el camino de ir a otra parte del país o de la entidad. ¿Donde hay más rezago?
obviamente tenemos rezago en muchas partes del estado. Bueno, nos revelaba el INEGI que casi el 50% de la población está en pobreza. Tenemos problemas en Tacotalpa, tenemos problemas en Centla, bueno, aquí en nuestra zona conurbada de Nacajuca. Evidentemente, no quiero decir que solo Jonuta, pero ante tu pregunta, Jonuta. yo te diría Jonuta, porque está en una zona baja que se inunda anualmente, que no hay proyectos productivos, y la ganadería enfrenta problemas y bueno, y no está en el camino, si no es una desviación, si vas a Chetumal por la 186 o si vas a Ciudad del Carmen por la 180, la costera del Golfo, ¿no? Entonces no está, es una desviación. Hay algunos que por quedar en el camino de alguna de esas carreteras, Frontera, Cárdenas, se han desarrollado por estar en el camino. Emiliano Zapata, muy cerquita de la carretera federal. En cambio, otros que no están en el camino de un desarrollo contemporáneo, tenemos que echarles muchas ganas. 2 minutos para las 6 de la tarde. Vamos a la pausa. Regresamos. Seguimos en esta audiencia pública con el gobernador Arturo Núñez. Audiencia con el gobernador. Audiencia con el gobernador.